Y bueno, obviamente les quiero agradecer porque en esta nueva normalidad sé que muchas veces se encuentran abrumados de tiempo, de trabajo, con mucho de este tipo de eventos, así que es doblemente meritorio que nos puedan acompañar el día de hoy. También espero que se encuentren saludables en este contexto, tanto ustedes como sus familias, ¿no? Antes que nada me presento, veo mucha gente conocida. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Malcenido. Actualmente me encuentro a cargo de la estrategia de soluciones de infraestructura y de servicios de la empresa. Y bueno, y tengo el agrado y el placer que me acompañe el señor Mauro Bulacio, que se desempeña como Solution Engineer del lado de Bingware y con quien estamos trabajando, la verdad, codo a codo para asesorar a todos nuestros clientes que están escalando estas estrategias multicloud y DevOps. Así que gracias, Mauro. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Excelente. A full, empezando el jueves a full con este webinar. Bueno, como siempre, la idea de este tipo de webinar es reforzar de que estamos cerca, acompañarlos en este viaje de transformación que están afrontando probablemente sus empresas. Voy a dar una breve intro y después le dejo el espacio a Mauro, así puede fluir en la presentación. Dale, ¿Sí? ahí comparto, Cris, si querés. Dale, por favor. ¿Se ve la pantalla bien? Sí, excelente. Perfecto. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar una temática que está muy de moda, que la mayoría de las empresas que se transformaron digitalmente están tratando de abordar, que tiene que ver con esto del paradigma de las aplicaciones modernas, o como ustedes por ahí algunos conocen, esto de contenedores y Kubernetes, que pareciera algo de magia negra, pero bueno, siempre es importante mencionar que bueno, las empresas estas digitales no tienen como foco solamente el cambio tecnológico per se, sino que tienen en mente esto de buscar mecanismos de negocio que permitan mantener los productos y los servicios que brinda la empresa vigente en la cabeza de los clientes, ¿sí? Y obviamente que permita algún mecanismo de mejora continua y que principalmente sean ágiles para acomodarse a estos cambios, ¿no? Que es fundamental el día de hoy para que puedan seguir adelante. Bien. Eh, en base a esto, bueno, obviamente las empresas se encuentran haciendo muchos esfuerzos y generando productos, canales digitales, adoptando áreas de desarrollo, en realidad que las áreas de desarrollo adopten estas metodologías ágiles, ¿sí? Que obviamente se viene haciendo ese trabajo hace un tiempo, pero al mismo tiempo se empieza a notar de que si bien las áreas de desarrollo están logrando su cometido, quizás ese impacto no está generando o no se está llevando al cliente, ¿no? En ese fin, ¿sí? Ese es el famoso time to market, ¿no? Yo internamente me estoy moviendo, estoy siendo ágil, pero al final del día la agilidad esa y esa transformación que yo hice desde mi empresa, por ahí quizás no está siendo transparente en mis clientes, ¿no? Eh, y bueno, les grafico un ejemplo antes de darle el espacio a Mauro con respecto a eso. Hace un tiempo, hace aproximadamente un año, me reuní con un gerente de infraestructura de un retailer que es muy conocido acá en Argentina y él me comentó, digamos, que en base a estos paradigmas que ya se estaban observando hace un año, 2 años atrás, ellos lo que habían hecho era modificar toda la estructura de Haití, haciendo de que el área de desarrollo, que antes pertenecía quizás incluso al mismo Haití, se separara en células y esas células estuviese metida o embebida en cada una de las unidades de negocio, ¿no? Con eso lograron obviamente sinergia y sensibilidad con las cosas que necesitaba el negocio y los clientes, pero al mismo tiempo notaban, digamos, en las métricas que no había generado un impacto real en el cliente, ¿no? Entonces se empezaron a dar cuenta que un poco las áreas operativas que llevaban todo el proceso de instalación y de puesta a punto en producción tenían un cuello de botella y en ese momento me acuerdo que
este gerente de IT, el cual tenemos, gracias a Dios, una muy linda relación, se sentó conmigo y me empezó a preguntar, ¿no? Si existían de alguna manera herramientas colaborativas que permitan un poco, primero, entender, digamos, era como que estas cargas se las tiraban de la nada y ellos reaccionaban como podían, ¿no? No había un proceso, digamos, formal que les permita a ellos, digamos, entender, digamos, qué se necesitaban desde el área de desarrollo. Entonces, en esa charla me empezó a consultar si es que había herramientas colaborativas que permitan, digamos, formar parte de ese pipe de trabajo que tenía desarrollo. Me empezó a preguntar si había forma de definir los requisitos, digamos, en algún tipo de template, cosa de que ellos puedan de alguna forma reproducir, digamos, esa infraestructura en sus ambientes de dev, test y producción. También al mismo tiempo quizás de automatizar algo de estas cargas, ¿no? Herramientas de monitoreo para chequear y evaluar la disponibilidad de estas aplicaciones que eran tan críticas para el negocio, ¿no? En su momento, la verdad que había muchas herramientas separadas, no había nada muy concreto. Hoy, gracias a Dios, venimos a contarles cómo estos problemas los podemos resolver de la mano de VMware, ¿sí? Extendiendo estos ambientes que probablemente tienen de vSphere en su infraestructura, ¿sí? A ambientes multicloud y que puedan participar de estos paradigmas, ¿no? Pero bueno, no los quiero aburrir más. Le doy lugar a Mauro para que pueda hacer la presentación. Solo dos cositas más. Una, vamos a mutear la sesión, van a estar todos muteados para que lo puedan escuchar a Mauro claramente. Igualmente siéntanse libre de desmutearse para participar o hacer consultas. La idea es que lo podamos hacer un poco dinámico, ¿sí? Y lo segundo es, al finalizar vamos a pasar una encuesta para que nos puedan comentar y darnos feedback si es que este tipo de webinar les resultó, les hizo sentido y los ayudó, y también cómo consultarles, digamos, cómo más podemos ayudarlos en estas estrategias que ustedes están tomando. No se olviden de llenar el formulario. Vamos a sortear 2 Big Box para las personas que lo hagan, ¿sí? Así que bueno, sin mucho más, te doy espacio, Mauro. Dale, Chris, buenísimo. Bueno, vamos a pasar. Bueno, como mencionaba Cristian, la charla de hoy está enfocada en el tema de aplicaciones modernas, sobre su construcción, mantenimiento, desarrollo y cómo VMware fue adoptando la tecnología como para dar soporte a estas cargas. ¿Y por qué VMware está hablando de esto? La realidad, puse este slide porque la verdad que me parecía muy gracioso. Hoy en día los mercados se están modernizando, todos ellos. No solamente, uno esperaría, digamos, que este tipo de innovaciones venga de empresas como Netflix o Google o Facebook, y la realidad es que esto es, bueno, perdón la redundancia, es una realidad también acá en Argentina, también acá en la región. Yo estoy hace 5 años y medio en VMware, trabajo para Argentina, Uruguay y Paraguay, y yo tengo en todos los países en los que trabajo, en todos mis clientes, algún tipo de iniciativa sobre la modernización de las aplicaciones. Hay distintos grados de madurez, hay distintas expectativas, distintos objetivos, pero todos están mirando esto. O sea, hay una modernización a nivel general y es un poco, viene de la mano de lo que mencionaba Cristian antes. La necesidad de los clientes de ser más, o sea, de los clientes de VMware, de ser más competitivos en el mercado, de ganar market share, de entregar soluciones mejores a sus clientes. Entonces, digamos, realmente es una renovación y una realidad en todos los aspectos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de contenedores? Acá quiero hacer una pequeña introducción, tal como habíamos coordinado con Cristian, sobre Docker, sobre Kubernetes, cómo surge esta tecnología, por qué surge la tecnología. Como mencionaba Cristian antes, cualquier duda, comentario, consulta, pueden sacar el mute y consultarla. Eso es lo más interesante de la charla, así que no duden en hacerlo. Entonces veamos un poco la evolución de IT, cómo llegamos a este mundo y a la charla de hoy.
Todos sabemos cómo fue la evolución de servidores, eso es mayormente conocido. Hace muchos años se trabajaba con el mundo físico, directamente un sistema operativo sobre un servidor bare metal. Luego evolucionamos al mundo de la virtualización, gran parte dado por Bingo, el hipervisor, hace 20 años. Luego seguimos evolucionando. Hoy en día hay muchos clientes que están adoptando la nube. Están adoptando la nube por varias cuestiones. Algunas cuestiones son económicas, o sea, para acceder a esta economía de nube, de pago por uso. Hay otros clientes que quieren desestimar un poco el lado de la infraestructura, quieren olvidarse del mantenimiento del data center o de la infra y quieren ir directamente para allá. Hay otros que quieren aprovechar servicios que están más enfocados en los desarrolladores. Y los clientes usualmente tienen una estrategia mixta, o sea, siempre hay un componente, y usualmente es un gran componente on-premise, y hay un componente en la nube, un componente quizás más experimental con algunas cargas de trabajo. Después empezó a surgir lo que venimos a charlar hoy, los contenedores. Eh, y al mismo tiempo, esto yo lo estoy contando secuencial, pero es una cuestión de evolución en paralelo, ¿no? Después también evolucionaron las aplicaciones. En el pasado se desarrollaban aplicaciones monolíticas o standalone, luego surgió la necesidad de empezar a separar un poco los componentes y también de dar acceso por web para facilitar el acceso multiusuario y que no tenga que tener una aplicación instalada por cada usuario. Después empezaron a surgir estas aplicaciones Enterprise, donde yo empiezo a separar lo que es la interfaz hacia el usuario, la capa de procesos o de negocio y, digamos, el repositorio de los datos. Luego seguimos evolucionando y llegamos a este mundo de Cloud Native. Entonces acá ves como el tema de la capa de infra, que son los servidores, las aplicaciones se van acomodando, como que tienen una correlación entre sí y uno va empujando al otro y viceversa en esta evolución de IT. También evolucionó la arquitectura de las aplicaciones. Indirectamente lo estuve mencionando. Estamos trabajando con el monolítico, que era básicamente que todos los componentes, todos los procesos, toda la lógica de una aplicación que da servicio está muy atada entre sí y básicamente todos los componentes dependen unos de otros. Eso que significa que si yo tengo que actualizar algún componente, básicamente tengo que actualizar toda la aplicación o al menos dar de baja toda la aplicación como para poder ponerla en servicio nuevamente. Luego evolucionamos a lo que es, pero puede haber muchos más. Eh, y usualmente se dividen en lo que es el frontend, digamos, la presentación al usuario. Tenemos una capa media, donde está la de los application servers, y después tenemos el backend con la base de datos para los datos, como yo mencionaba antes. Luego llegamos a esto de los microservicios, que es un paso más en esta evolución de los tiers de la aplicación, en donde yo realmente comienzo a separar lógicamente y en infraestructura todos mis procesos. Cosa que si yo tengo, por ejemplo, el home banking de una entidad financiera, yo puedo separar lo que es el login, puedo separar lo que es la aplicación de los créditos, la aplicación de tarjetas, la aplicación de si el banco ofrece seguros, por ejemplo, también lo puedo separar. Entonces, yo básicamente tengo componentes completamente desagregados entre sí, cosa que yo tenga la facilidad de ir evolucionándolo cada uno de ellos por separado, sin afectar, digamos, el servicio total al usuario. Al mismo tiempo, tengo los ambientes. Y esto es un desafío hoy en día, digamos, el trabajo de mantener todos estos ambientes para dar servicio a estas aplicaciones, en términos de los servidores, de la infraestructura física, y en términos de la separación de cómo yo divido estos ambientes y cómo los mantengo homogéneos para que yo cuando haga el desarrollo y lo pueda llevar a QA, lo pueda llevar a producción, no tenga variaciones grandes en la infraestructura que da soporte a mi aplicación. Entonces, este es un desafío bastante importante hoy en día y más que todo traído por esta evolución de la tecnología. ¿Por qué? Porque si bien los contenedores y Kubernetes es un gran avance que hubo, convivir eso con mi infraestructura tradicional trae sus cuestiones y vamos a hablar más adelante de eso.
También están los roles, obviamente, que esto viene desde hace tiempo, ¿no? O sea, los desarrolladores siempre estuvieron, y siempre estuvieron los operadores, tanto de networking, de seguridad, de redes, etcétera. Por último, tenemos el desarrollo del software, que también viene aparejado con, o viene atado a esta arquitectura de aplicaciones. Eh, Existen dos modelos, básicamente, y hay muchos grises en el medio. Tradicionalmente se trabajaba con lo que es el modelo Waterfall, en donde yo hago el código, perdón, hago la planificación, hago el diseño de mi aplicación, hago el código, hago, o sea, una gran etapa de código, luego voy hacia el testeo y después finalmente hago el deploy al usuario. Entonces eso se trabajó durante mucho tiempo de esta forma, pero tiene sus desafíos, ¿no? Porque si yo cometí un error o si yo quiero cambiar alguna lógica de mi aplicación, yo tengo que volver al inicio, digamos, para trabajar el código nuevamente, hacer las modificaciones que correspondan, para poder volver a testearlo y volver a sacar el producto al usuario. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo después de un largo proceso veo el valor que está entregando mi aplicación, el valor al usuario final. Después tenemos el método ágil, en donde yo es un poco más iterativo, donde yo tengo hago el diseño, hago el código, hago el testeo, y lo hago constantemente. Pero al final del camino hago el deploy al usuario. Entonces, si bien es una evolución, es un poco más ágil, permite más modificaciones, al fin y al cabo, el deploy del usuario se hace al final también, entonces el valor se obtiene en largo tiempo. Entonces, después se evolucionó y es el modelo en que estamos más o menos hoy en día, o al menos que está el modelo en boga y que todos están apuntando a llegar, que es el modelo de ágil, pero con un deployment continuo. O sea, integración continua y deployment continuo. En donde yo hago diseño, código, testeo y hago deploy. Y este modelo es el que justamente se alinea mucho. ¿Y por qué surgen los contenedores? Porque, digamos, este modelo de contenedores son súper ágiles para operar, súper ágiles para deployar y me permiten rápidamente hacer deployment en los distintos ambientes que yo mencionaba antes, de desarrollo, de QA, de producción, iterativamente para dar soporte a mis desarrolladores que están trabajando de esta forma. Entonces, con este mapita que yo les pinté acá, básicamente yo quería mostrar cómo los distintos componentes del data center, yo hablo de componentes, ¿no? Pero acá hay recursos físicos, hay metodologías, hay aplicaciones, hay personas, hay ambientes, hay un montón de componentes, digamos, que hacen que esto sea una realidad. Y yo quería mostrarles cómo esto se va alineando y cómo es importante, este es el punto principal, cómo es importante entender que hay que evolucionar todos estos componentes. Porque de nada sirve que yo tenga un grupo de desarrolladores que tengan la última metodología de trabajo, pero al fin y al cabo yo después no les puedo proveer la infraestructura necesaria para que hagan su trabajo. O lo mismo, tampoco tiene sentido que yo tenga la infraestructura completamente evolucionada si yo no evolucioné a la persona, digamos, yo no capacité a la persona o no contraté al desarrollador correcto para poder trabajar en forma ágil y automática. Entonces, por eso es que yo quería contarles esto, porque, digamos, todos los componentes son importantes. O al menos así lo vemos nosotros en VMware. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia personal? No, está todo bien. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a mapear un poquito esto que les mencionaba con algunas tecnologías que estuvimos hablando. Entonces, la tradicional, esto no es ley, no es blanco-negro, es una cuestión de más o menos asignar, digamos, tecnologías a algunos procesos que están corriendo los clientes, pero digamos, no, es una escala de grises esto en la realidad. Entonces, el modelo tradicional usualmente se regía por la metodología de Waterfall, con aplicaciones monolíticas, usualmente en servidores bare metal, y la infraestructura estaba corriendo mayormente en un data center on-premise. El modelo actual, que es lo que la mayoría de nuestros clientes están transitando, digamos, de vuelta con distintos niveles de madurez, es la metodología ágil, donde ya tengo la aplicación dividida en tiers, en distintos tiers. Por ejemplo, ya hablaba del web, el de aplicación y base de datos. Estamos trabajando con Virtual Machine, estamos probando contenedores, estamos probando Kubernetes y usualmente tenemos dos tipos de infraestructuras.
Tenemos infraestructuras de data center on-premise privadas y tenemos quizás algún servicio de un proveedor. Lo que está emergiendo también, que es medio que se cruza, ¿no?, con lo que hablaba recién, es la metodología de DevOps, en donde trabajamos con microservicios, estamos trabajando con contenedores, trabajando con Kubernetes y usualmente en la infraestructura es cloud. Y acá hay un punto. Cuando yo hablo de cloud, no me refiero a Amazon, no me refiero a Azure, sino que me refiero a Amazon y Azure, pero me refiero también a data centers on-premise que operan de forma de cloud, o sea, la operación de cloud, me refiero yo. Y el futuro, bueno, ¿qué nos depara? Todavía no es del todo claro, pero usualmente se habla de lo que es lo no-ops, en donde, digamos, yo me despreocupo casi completamente de lo que es la infraestructura. Yo básicamente hago el código de mi aplicación. Ese código se introduce en una plataforma de PaaS, por ejemplo. Esa plataforma de PaaS puede identificar cuáles son los componentes que yo requiero para que mi aplicación funcione, los crea bajo demanda y la aplicación, digamos, sale funcionando. Entonces, yo solamente me estoy preocupando por lo que es la lógica de negocio, por así decirlo, y no me preocupo tanto por, digamos, la infra que está por debajo. Y acá surgen tecnologías como serverless y surge mucho más este concepto de nube y de multinube en realidad. Hoy vamos a enfocarnos en el tema de contenedores. Voy pasando un poquito rápido. Bueno, los contenedores tuvieron una adopción súper rápida en los últimos tiempos. Desde el 2018 hasta el 2021 se espera que crezcan 6x de lo que están hoy en día. Se espera que para el 2021 haya 1.3 billones de contenedores. Y en términos de máquinas virtuales, soportando esos contenedores y soportando aplicaciones más legacy, se mantengan alrededor de los 500.000. Entonces, ¿por qué contenedores? ¿Por qué Kubernetes? Entonces, como mencionábamos antes, tenemos a los desarrolladores que trabajan en las aplicaciones. Estos desarrolladores trabajan en distintos ambientes para operar esta aplicación, para hacer los tests que correspondan y para finalmente poder liberarla a producción. Entonces, si pensamos tradicionalmente, yo tengo distintos ambientes. Esos ambientes usualmente tienen recursos físicos que le dan soporte y distintas configuraciones que le dan soporte. Y una dificultad que ocurre hoy en día es mantener estos ambientes de forma homogénea, unificados, para que cuando yo lance una aplicación en producción tenga la predictibilidad o, digamos, o sepa que esa aplicación va a correr de la misma forma que corría originalmente cuando yo la desarrollé y está en mi ambiente de desarrollo de QA o de preproducción. Entonces, eso es uno de los principales desafíos que ocurren en las empresas. Para esto han surgido y los clientes están usando aplicaciones de configuration management como Ansible, por ejemplo, como Puppet, como Chef. Pero ¿qué pasa con estas aplicaciones? Si bien ayudan mucho, digamos, en mantener, digamos, los ambientes homogéneos, estas aplicaciones funcionan usualmente luego de que el ambiente está trabajando. O sea, trabajan sobre un ambiente existente y lo que hacen es modificar dicho ambiente. Entonces, lo que nosotros no bien organización del mercado ve, que se necesita infraestructura como se llama inmutable. Es decir, yo defino lo que necesito en cada ambiente y si yo tengo que hacer un cambio, yo directamente bajo la infraestructura para levantarla nuevamente con el cambio que sea necesario. Pero yo lo que no hago es hacer modificaciones sobre infra aprovisionada, infra existente. ¿Por qué? Porque eso me lleva a tener lo que se llama el configuration drift, que es básicamente tener distintas configuraciones en mi ambientes que hace que se hace una bola de nieve y en algún momento ese ambiente puede dejar de funcionar y no se sabe exactamente por qué componente o por qué es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasaría si yo puedo tomar, digamos, esta infraestructura que el desarrollador necesita y la paquetizo? Creo una especie de imagen. Tomo la aplicación, tomo las librerías necesarias, tomo el sistema operativo y el código de la aplicación. Y yo creo, digamos, un paquetito. Y ese paquete logro que sea agnósticos a las capas físicas que están por debajo, a la capa física que da soporte al desarrollo, a QA, preproducción y prod. Entonces, acá es donde surge el tema del contenedor, de cuál es la importancia de los contenedores. Entonces, básicamente yo tengo un engine
que da soporte al runtime de los contenedores. El más conocido es Docker, pero hay muchos otros. Docker lo que me permite es virtualizar la capa del sistema operativo. Entonces yo me vuelvo agnóstico al hardware gracias a la virtualización y me vuelvo agnóstico al sistema operativo gracias al Docker y al runtime. Adicionalmente eso, ¿qué pasaría si yo también, además de crear estas imágenes, puedo crear un repositorio para digamos, ponerlas a disposición de los desarrolladores? Entonces el cliente se asegura que siempre va a saber que el desarrollador va a tomar una imagen que está validada por la empresa y que está estandarizada y que tiene, digamos, las variables correspondientes y la seguridad correspondiente para operar. Y entonces de esa forma, digamos, no le doy libertad al desarrollador para que tome cualquier imagen de la web sin saber exactamente si esa imagen puede llegar a tener algún riesgo. Entonces, esta imagen usualmente, eso es un poco la anatomía de Docker. Esa imagen usualmente está compuesta de las distintas capas que dan soporte al contenedor. Y acá hacemos un poco la evolución, esto lo voy a saltear un poquito, que hacemos la evolución, digamos, de cómo fue cambiando, digamos, el aspecto físico de esto, ¿no? En el servidor tradicional yo tenía un sistema operativo con todas las librerías y todos los componentes sobre ese server. Después en la máquina virtual yo podía ya tener varias máquinas virtuales que dan soporte a varios procesos. Pero ¿qué pasa con las máquinas virtuales? Si bien son súper escalables, son rápidas de alguna forma de operar, los contenedores realmente soportan esta agilidad que se requiere hoy en día. Una máquina virtual puede tardar en levantarse entre quizás 5 minutos, digamos, para empezar a dar servicio, cuando un contenedor quizás se levanta en 10 segundos o menos. Entonces, realmente el contenedor produce esta facilidad de ser agnóstico al sistema operativo y de ser muy rápido para deployarse. Y yo puedo hacer un deploy de 10 contenedores o de 1000 contenedores y probablemente me tarde un minuto realmente en el ambiente. Eso es muy bueno, ahí te saco un minuto nada más, Sí, dale. Mauro. Ahí se me ocurre un ejemplo. Nosotros en uno de nuestros clientes, una de las necesidades que se planteaba en su momento era que tenían una aplicación. Esta aplicación tenía embebido algunos frameworks y algunas cosas más. Obviamente algunos de los componentes de la aplicación que estaban basados en frameworks bastante viejos estaban empezando a generar problemas en los sistemas operativos más nuevos, ¿no? Con lo cual hacía que de vez en cuando esa aplicación falle, ¿no? Y eso es un poco lo que por ahí muchas veces se llama matriz infernal o algo por el estilo, en el cual cuando se sale del ambiente de desarrollo, ¿no? Y se empieza a pasar por las diferentes etapas, como vos mencionabas, el tener que contar con todo lo que el desarrollador pone en su máquina o donde sea que esté desarrollando para que la aplicación funcione como en el ambiente de desarrollo, ¿no? Y que todas esas cosas que esos componentes que trabajan a la par de la aplicación, tienen también los requisitos o alguna librería que al mismo tiempo tiene que ser compatible con la librería que quizás usa o depende también de la aplicación. Entonces, esos requisitos de compatibilidad que necesitan, digamos, todas las dependencias de una aplicación, lleva a decir, che, ¿cómo hago para virtualizar estos componentes y que cada uno, como vos mencionabas acá en el gráfico, tenga cada una de las dependencias que necesita sin generar algún tipo de problema y me permita esta agilidad y al mismo tiempo definir lo que yo quiero que funcione y cómo quiero que funcione, ¿no? Tal cual, Cris. Tal cual. Bueno, perfecto, gracias por el comentario. Bueno, un punto importante, digamos que acá no es una cuestión de contenedores versus máquinas virtuales. En realidad es cómo hacer mejor uso de las dos. Ese es el punto, ¿no? Y esto, digamos, el comentario que tengo al respecto es que la gran mayoría de implementaciones de contenedores y de Kubernetes en el mundo está soportado por máquinas virtuales, ¿no? Porque la máquina virtual te permite, digamos, virtualizar el servidor físico, te da seguridad, te da aislación en las máquinas virtuales y al mismo tiempo los contenedores te dan la rapidez que veníamos comentando y las ventajas que veníamos mencionando.
Entonces veamos qué es Kubernetes entonces. O sea, quedó claro un poco, digamos, cuál es el foco del contenedor o a qué apunta el contenedor, a qué apunta Kubernetes. Bueno, el tema es que operar contenedores, digamos, como yo operaría máquinas virtuales, no tendría sentido. No puedo operar un contenedor uno a uno cuando quizás en mi ambiente tengo, por decir algo, 300 contenedores, 500 contenedores. Y esos contenedores son efímeros realmente. Recuerden que yo hablaba que yo tengo que lanzar la infraestructura para un ambiente, la deployo, después tengo que lanzar infraestructura para otro ambiente, lanzo una nueva infraestructura, digamos, y todos los contenedores son efímeros realmente, no es que se mantienen vivos en el tiempo como las máquinas virtuales. Entonces, ¿cómo hago para orquestar todo ese mundo, ¿no? Y la infraestructura que da soporte al contenedor. Y ahí surgió Kubernetes también, que es digamos, no es la única forma de orquestar contenedores, pero es la más conocida y la que los clientes están adoptando hoy en día. Entonces, eh, ¿cuál es la anatomía de Kubernetes? Usualmente hay un clúster de Kubernetes que está compuesto por distintos nodos. Eh, Esos nodos se dividen entre master nodes, que son los nodos que son el control plane, digamos, que da soporte a la infraestructura. Y tenemos los worker nodes, que básicamente dan soporte a las cargas virtuales, o sea, a los contenedores. Dan soporte al servicio que el cliente quiere entregar. Entonces, primero tenemos una separación de administración y de cómputo o de workload. Después tenemos todo lo que es la capa de networking y de storage que da soporte al clúster. Y si lo pensamos, si hacemos un equivalente, el clúster de Kubernetes sería como el clúster de vSphere. Los nodos de Kubernetes serían como los hipervisores. Y después tenemos otro componente que son los namespaces, que son la unidad de medida que podría asemejarse a los resource groups de vSphere, aunque no son exactamente lo mismo. El namespace es donde yo defino mis proyectos y donde doy acceso a los desarrolladores. Entonces yo puedo definir, y defino también la multitenancy de esa manera, ¿no? Entonces yo puedo definir ciertos recursos, ciertos permisos, ciertas políticas para el namespace 01 y otros permisos y otras políticas para el namespace 02, porque están dando soporte a distintos tipos de aplicaciones. Kubernetes que nos da la posibilidad de definir el estado deseado. Lo que yo hablaba al principio de esta infraestructura inmutable. Entonces en Kubernetes yo defino lo que yo necesito, lo que yo quiero, pero yo no defino los cambios que deben ocurrir. Yo defino que quiero, por ejemplo, el deployment de una aplicación que está compuesta de un pod. Ese pod tiene 4 réplicas, o sea, tiene, digamos, 4 duplicados, por así decirlo, en el ambiente para dar soporte a alta disponibilidad. Y Kubernetes se va a encargar de aprovisionar esa aplicación, tal como está. Si yo hago un upgrade sobre mi aplicación, básicamente lo que va a hacer Kubernetes es hacer un upgrade de esa aplicación, un rolling upgrade de a poquito por cada componente, pero va a dar de baja en contenedores y va a dar de alta nuevos para dar soporte. No es que va a hacer cambios sobre la infraestructura que ya está aprovisionada o sobre el contenedor que está aprovisionado. Y al mismo tiempo, si yo pierdo un nodo, este nodo podría ser, como hablaba antes, una máquina virtual. Si yo pierdo esta máquina virtual por la razón que sea, se me cae la máquina o se cae el servidor físico, Kubernetes se va a encargar de levantar los contenedores nuevamente donde haya espacio y donde corresponda. Ese es el trabajo principal que tiene Kubernetes. Entonces, si lo vemos, hacemos un paralelismo un poco con vSphere, hay muchas similitudes. ¿Qué es lo que hace vSphere y qué es lo que hace Kubernetes al mismo tiempo? Hacen pooling de los recursos, básicamente unen los recursos físicos que hay en una infraestructura y lo ponen a disposición. Hacen la distribución de los workloads, de las cargas de trabajo, en un caso es VMs, en otro caso son contenedores. También definen dónde aprovisionar y cómo aprovisionarlos. Hay algunas diferencias, digamos, como yo mencionaba, Kubernetes se maneja por el estado deseado de la aplicación, vSphere no. vSphere, si bien se puede hacer algún tipo de auto-scaling con algún tipo de aplicación de terceros o algún tipo de software adicional, en Kubernetes eso está, digamos, embebido, digamos, ya es en la lógica de cómo funciona. Y hay un tema importante también, que Kubernetes tiene una sola API usualmente para operar. Y Kubernetes lo que hace es entregar
conectores para conectarse con, digamos, por ejemplo, la capa de cómputo, la capa de storage o la capa de networking. En el cambio, en el mundo de vSphere tradicional o el mundo de virtualización tradicional, no solo vSphere, usualmente tenemos múltiples APIs, como por ejemplo la de vSphere, la de vSAN, la del storage, la de NSX, las redes o la de un sistema de automatización. Entonces, ¿cuál fue la idea de VMware? ¿Qué pasa si unimos estos dos mundos? Y eso es lo que venimos trabajando hace 3 años y evolucionando nuestros productos para buscar esta unión de Kubernetes en el mundo tradicional de la virtualización. Entonces, para marcar el lugar de Kubernetes y la importancia que tiene es Kubernetes se encarga de este punto, que es lo que hablábamos antes, el scheduling de los contenedores, la orquestación y la creación inicial de los servicios. Pero nada más allá de eso. En el stack de software que un cliente requiere para desarrollar, digamos, aplicaciones, hay muchos componentes que estuvimos charlando antes. Es primero, por ejemplo, el registro de imágenes, cómo yo manejo el clúster de Kubernetes, cómo hago para que, digamos, mis máquinas virtuales que dan soporte a los worker nodes, a los control plane, estén operando realmente y si se cae una de ellas, que la pueda levantar fácilmente. Esto es algo que Kubernetes no hace. Cómo manejo, digamos, el ciclo de vida de todo mi ambiente, la salud de todo mi ambiente, cómo manejo la seguridad del networking, cómo manejo la persistencia de los datos y efectivamente cómo hago para virtualizar la infraestructura. Entonces son todos componentes importantes que se conjugan en conjunto con Kubernetes para dar soporte a todo este stack. Entonces, y a razón de esto que vengo mencionando, ¿por qué VMware? Entonces, los principales desafíos que nuestros clientes se han encontrado cuando están implementando Kubernetes son cuestiones de disponibilidad de la plataforma. Esto es lo que yo mencionaba antes, digamos, cómo yo sé y cómo yo opero correctamente mi infra de Kubernetes, o sea, los clústeres de Kubernetes, cómo hago el escalado de esos ambientes, de esos clústeres, cómo yo agrego nuevos worker nodes, cómo yo agrego nuevos master nodes, cómo creo nuevos clusters en mi ambiente, cómo hago después el manejo del networking, del monitoreo, del storage y la seguridad de los ambientes. Y eso justamente, todos estos desafíos es lo que nosotros apuntamos a resolver y estamos trabajando hace varios años al respecto. Un punto muy importante, probablemente para algunos sea nuevo que VMware esté hablando de Kubernetes, o sea, hablando de contenedores, pero la realidad es que nosotros venimos trabajando hace tiempo en esto. De hecho, VMware adquirió varias empresas a lo largo del tiempo para dar soporte a esta visión que tiene. Y realmente nuestra visión es apuntar 100% a Kubernetes, a la metodología que tiene Kubernetes. Y es que por eso hoy en día somos el contribuidor número 2, luego de Google, a la CNCF, que es, digamos, el organismo que regula el funcionamiento o las certificaciones que tiene Kubernetes, que es la Cloud Native Computing Foundation, la CNCF. Hay dos focos importantes que nos parece, hay dos focos que a VMware les parece importante que los clientes tengan en cuenta y va un poco aparejado de lo que yo hablaba al principio, de los distintos componentes del data center o de la metodología de trabajo, que es no solamente enfocar los esfuerzos y la inteligencia y los recursos económicos en las aplicaciones, sino también en la infraestructura que da soporte a esa aplicación. Porque de vuelta, de nada sirve que yo tenga una metodología ágil para operar o de DevOps, pero mi infra no la soporta. Entonces, ese es el punto principal que VMware hace hincapié. Entonces, si volvemos al mapita anterior, que hablábamos antes del lugar que ocupa Kubernetes, todos estos componentes que yo mencionaba, el registro de imágenes, el manejo del clúster, la entrega de las redes o la seguridad o la persistencia de los datos o la virtualización, justamente es lo que VMware apunta a resolver con Tanzu. Tanzu no es un producto en sí mismo, es un portfolio de productos y ahora vamos a ver algunos más en detalle, pero digamos, básicamente apuntan a que los clientes, puedan desarrollar las aplicaciones en forma ágil y moderna, que las puedan operar de la misma forma y administrar sin importar qué capa física está dando soporte a eso. Ese es el foco principal que tiene Tanzu. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Estamos bien? ¿Algún comentario?
Seguimos, entonces. Vamos bien, vamos bien. Bueno, ¿cuál es el portfolio de Tanzu? ¿Y a qué le vamos a hacer foco hoy? Entonces, si queremos dividirlo lógicamente, el portfolio se divide en tres partes. En la construcción de las aplicaciones, que es la parte de build. En la parte de run, es la parte de cómo yo corro esta infraestructura. En la parte de manage, es cómo yo administro esta infraestructura cuando yo tengo una escala importante en mi ambiente. Entonces, en términos de build, tenemos varios componentes. Tenemos lo que es el Tanzu Application Service, que nos permite, digamos, llegar a este modelo que yo mencionaba al principio de donde yo me despreocupo de la infraestructura, donde yo opero directamente el código y yo entrego ese código a una plataforma de PaaS y esa plataforma me da todo lo necesario para que esa aplicación pueda correr en base a los recursos, y no tanto físicos, sino también recursos de componentes y de librerías que se requieren para que esa aplicación funcione. Lo mismo ocurre con el Tanzu Build Service y para complementarlo tenemos el Application Catalog, donde yo puedo tener imágenes tanto de virtual machines, tanto de contenedores, ya curadas directamente por VMware para operar en mi ambiente. Todo esto dando soporte a lo que es el framework de Spring, que es uno de los más conocidos del mercado, que hoy en día, digamos, es parte de VMware, ya que VMware adquiere Pivotal hace unos años. La parte donde vamos a dar más foco hoy, digamos por una cuestión también de tiempos, es a la parte de run, es decir, cómo yo opero estos clústeres de Kubernetes, que es el desafío principal que tienen nuestros clientes hoy en día. O sea, cómo los opero y dónde los opero. Y por último, voy a dar algunos detalles sobre la parte de administración, es decir, cómo hago yo para operar múltiples clústeres de Kubernetes en distintos ambientes. Entonces, ¿cuál es el foco de Tanzu, digamos, de esa parte del build? Y, perdón, vamos a enfocarnos a lo que llamamos el Tanzu Kubernetes Grid hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que apuntamos con esta solución? Lo que apuntamos con la solución es a lograr un punto de colaboración para los desarrolladores y los operadores. Ese punto de colaboración es la plataforma de VMware, de vSphere y de vCenter, tal como ustedes la conocen hace mucho tiempo. Obviamente que introducimos algunos cambios y alguna evolución, algunas mejoras sobre este ambiente para dar soporte a lo que requiere un operador y a lo que requiere el desarrollador. Entonces, ¿por qué es esto? ¿No? Porque el operador tradicional de VMware, usualmente, o el operador, digamos, tradicional de una infraestructura, está preocupado por lo que es la performance, la seguridad, la disponibilidad de ambiente, los costos y poder hacer el troubleshooting correcto. Pero la realidad es que al desarrollador no le importa ese tipo de cosas, sino que al desarrollador le importa cómo puede probar el código que desarrolló rápidamente, iterando en estos ambientes que mencionabas, en el ambiente de desarrollo, de preproducción, de QA y después efectivamente el productivo. ¿Y cómo hacemos para unir estos mundos, ¿no? Para que sea rápido para el desarrollador, pero lo suficientemente seguro y disponible para el operador tradicional de VMware? Entonces, veamos cómo opera esta aplicación y qué es una aplicación realmente hoy en día. Yo les comentaba al principio de las distintas fases que hay de evolución, donde hablaba del monolítico, de los distintos tiers, de los microservicios, pero la realidad es que hoy en día, al menos en el 2020, estamos en un modelo de transición. Y una aplicación en un cliente no es un clúster, o al menos una aplicación enterprise de un cliente, no es un set de contenedores. Es un set de contenedores que está dando servicio con un clúster Kubernetes, pero también tenemos una aplicación que está corriendo en una máquina virtual, también tenemos usualmente una base de datos que está corriendo en máquinas virtuales y quizás tenemos algún servicio serverless de funciones. Esto es lo que usualmente es una aplicación, al menos hoy en día. Entonces, al desarrollador le preocupan algunas cuestiones. ¿Cómo hago para hacer el deploy de esta aplicación tan heterogéneo? ¿Cómo hago para operarlo esto, digamos? O sea, realmente en mundos tan disímiles entre sí. O sea, ¿cómo hago para usar herramientas en Kubernetes y que esas mismas herramientas me sirven para operar en un ambiente tradicional de máquinas virtuales? Y el mismo desafío tiene el operador de IT, que es cómo manejo todo este mundo. Primero, cómo me capacito, cómo obtengo los skills
necesarios para operar todo esto, cómo manejo la seguridad, la disponibilidad y cómo aplico políticas sobre este ambiente. Y la realidad es que es muy difícil, esa es la verdad. Y más que todo si le sumamos el desafío de tener múltiples plataformas. Quizás estoy operando on-premise y también estoy operando con una pata en una nube. Entonces, no solamente tengo distintos tipos de ambientes con distintos tipos de ideología para operar, sino que también tengo distintas infraestructuras. Entonces, ahí es que nosotros, digamos, desarrollamos este producto para resolver este tipo de problemas. Entonces, lo que dijimos es, encontramos un punto de colaboración. Entonces, ¿por qué no introducimos la metodología de trabajo de Kubernetes directamente en el kernel del hipervisor? Entonces, de esa forma que podamos operar máquinas virtuales al mismo tiempo que yo puedo operar pods o contenedores de Kubernetes y al mismo tiempo que puedo operar clusters completos de Kubernetes desde una misma consola, desde una misma plataforma. Eso le da al operador la facilidad de hacer el troubleshooting, la facilidad de poder entender cómo está funcionando el ambiente y al mismo tiempo al desarrollador la facilidad de operar, digamos, o hacer el deploy de código sobre una infraestructura común y unificada. Y al mismo tiempo, esto es algo muy importante, esto no significa que ahora de repente el operador, el desarrollador tiene que operar sobre vSphere, sobre la GUI de vSphere o sobre vCenter para hacer algún tipo de despliegue. Esto no significa eso. Acá lo que estamos haciendo con este producto de Tanzu Kubernetes Grid es entregarle una API, una línea de comandos al desarrollador y esa línea de comandos es Kubernetes. Es la misma línea de comandos que él conoce hace tiempos y que es la que él quiere. Él no quiere trabajar sobre vSphere, él quiere trabajar sobre Kubernetes y con sus herramientas tradicionales, por ejemplo con Jenkins, con Git para el código, y todas esas herramientas que hoy en día están usando, las quiere operar de la misma manera. Entonces entregamos a los dos mundos lo que necesitan, al desarrollador y al operador. De esta forma podemos definir algunas cuestiones importantes. Y yo mencionaba de introducir Kubernetes en el control plane del hipervisor. Esto es un detalle muy importante. Entonces, yo puedo trabajar en formato declarativo, como yo mencionaba al principio, es decir, yo le digo a mi infraestructura qué es lo que necesito y yo le podría decir que necesito directamente un clúster de Kubernetes. Entonces, fíjense que estamos usando el control plane de Kubernetes para aprovisionar Kubernetes. Ese es el concepto. Entonces yo defino, por ejemplo, un clúster de Kubernetes que tiene 3 worker nodes y tiene una distribución específica. Al mismo tiempo yo podría desplegar una máquina virtual, también en formato declarativo. Yo defino lo que necesito de esa máquina, cuál es el tamaño de la máquina, cuál es la imagen y cuáles son las políticas que tiene. Y lo mismo con otros componentes. Entonces, ¿cuál es el futuro que nosotros podemos apuntar a poder entregar, por ejemplo, bases de datos también en formato declarativo? Y al mismo tiempo que yo puedo trabajar de esta forma, también tengo el concepto del namespace en el hipervisor, en vSphere. Entonces yo puedo trabajar toda esta aplicación bajo un namespace. Y yo entonces puedo aplicar lo que yo mencionaba antes, las políticas, tolerancia a fallas, seguridad, accesos a la infraestructura y permisos. Ahí, Mauro, tengo una consultita. Sí. En lo que respecta, digamos, a este lenguaje declarativo, creo que por ahí algunos ya conocen lo que es la infraestructura como código, pero hay algunos que no. Okay. En este paradigma de VMware, ¿no? Con esto de poder generar tanto las herramientas para los desarrolladores como para los operadores. Nosotros podemos seguir manejando, digamos, los mismos ambientes de contenedores desde la GUI y también al mismo tiempo siendo declarativos y generando esta infraestructura como código en Tanzu. Claro, exacto. Usualmente, el formato declarativo es esto que se está viendo acá, que básicamente es donde yo declaro lo que necesito y, digamos, la infraestructura está por detrás, en este caso que es Kubernetes sobre vSphere, me lo va a provisionar. Este es lo que llamamos el formato o lenguaje declarativo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en este punto el desarrollador va a trabajar de esta manera, que es la que usualmente opera hoy en día, en donde le dice a Kubernetes lo que requiere para operar la aplicación, los componentes que requiere y Kubernetes se va a encargar de entregar esa infraestructura.
Entonces, al desarrollador le doy la línea de comandos que necesita y que es la que él quiere realmente. Y además le doy integración con todas las herramientas que ellos tienen. ¿Por qué? Porque este Kubernetes que está acá, que está operando sobre VFIR, no es un Kubernetes de VMware que está, digamos, no es una infraestructura propietaria de VMware, es el Kubernetes tradicional común del mercado, digamos. O sea, nosotros seguimos los lineamientos que define la CNCF. ¿Para qué? Para que si vos quieras aprovisionar un ambiente en VFIR lo puedas hacer, pero si al mismo tiempo querés llevarte ese ambiente a otro lado, a un OpenShift, o querés llevártelo a una nube pública, con un servicio de Amazon, por ejemplo, de contenedores, lo puedas hacer fácilmente. Entonces, ese es nuestro concepto, mantener, digamos, el Kubernetes upstream. Entonces, yo le doy la CLI al desarrollador, pero lo que le doy al operador de IT es una consola, que es vFIR, que es vCenter, para poder operar estos dos mundos, el clúster de Kubernetes y la VM. Perdón. Entonces le doy la posibilidad de hacer el troubleshooting, la definición de políticas, porque ¿sabes lo que pasó, Chris, en nuestros clientes? Es que muchos empezaron a operar con Kubernetes y se crearon un silo. ¿Qué creo que significa con esto? Tienen su ambiente tradicional de VMware, lo operan, tienen las herramientas, lo conocen, y de repente los desarrolladores empezaron a operar con Kubernetes. Entonces, el manejo de networking, el manejo de las imágenes, el manejo de la infraestructura es distinto en Kubernetes. Entonces, hay un choque ahí en la operación. Muchas veces los operadores no tienen los skills suficientes para operar esos ambientes. Porque, digamos, o sea, todo esto siempre es muy rápido, ¿no? De un día para otro tenemos que operar en Kubernetes, tenemos que empezar a dar soporte a esto digamos, no están las herramientas usualmente necesarias. ¿Qué pasa cuando un paquete de Ethernet entra a un clúster de Kubernetes? Se pierde completa visibilidad. Entonces los equipos de redes usualmente no ven lo que pasa ahí adentro. Entonces, ¿cómo se hace el troubleshooting de eso? Esos son un poco los desafíos que hemos visto en los clientes y por eso es que fuimos desarrollando esto. Es entregar herramientas a a las dos personas, a los dos roles que tienen que operar la plataforma. Importantísimo, importantísimo eso que acabas de decir, Mauro, principalmente por la visibilidad global de todas las aplicaciones. Tal Gracias. cual. Vamos pasando acá. Me va a pasar un poquito, Chris, del tiempo, pero bueno, espero que no moleste. Tengo todavía un par de slides para mostrarle. Entonces, bueno, tenemos la plataforma de lo que llamamos el Software Defined Data Center, que da soporte a todos estos ambientes, que puede estar, que puede estar compuesta por vFIR, por vSAR y por NSX. Yo hablo de que puede estar compuesta, ¿no? Acá es importante destacar una cosa, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con ambientes de contenedores, nuestra infraestructura tiene que estar virtualizada. Es una realidad, digamos. O sea, yo puedo implementar Kubernetes sobre infraestructura bare metal, sí, funciona perfecto. Pero yo, digamos, es lo que hablaba al principio, yo tengo que ayornar, digamos, mi infraestructura. Tengo que poder operarla en forma más ágil. No puedo operar, digamos, un Kubernetes sobre bare metal cuando si yo tengo que entregar un nuevo worker node o un nuevo master node, tengo que trabajar con el hardware en forma directa. Entonces nosotros, digamos, para Tanzu, integramos el producto con estos componentes. O sea, Tanzu o sea, la plataforma de Tanzu te entrega, digamos, lo que es el manejo de Kubernetes, el manejo de los contenedores, pero al mismo tiempo te entrega vFIR, te puede entregar vSAN y te entrega NSX. O sea, hay requerimientos que son importantes para nosotros y por eso los ponemos a disposición en el producto. Entonces, como mencionaba al principio, yo integré Kubernetes en el control plane directamente del hipervisor y eso es una realidad. Yo tengo en el host, así como yo tengo un host D, que es un servicio que me permite correr máquinas virtuales, también yo voy a tener un Spherelet, que es un nuevo servicio que introducimos para poder dar soporte a esta plataforma. Entonces, yo voy a poder crear los namespaces que yo mencionaba antes, por ejemplo, un namespace de desarrollo y un namespace de producción. En dichos namespaces yo voy a tener distintos componentes. Puedo tener máquinas virtuales. Puedo tener máquinas virtuales y puedo tener, concentremos acá para que sea más simple. Puedo tener, en este namespace puedo tener máquinas virtuales y puedo tener pods. Esos pods de Kubernetes, que son contenedores, van a correr directamente sobre el host. Directamente sobre el host.
Eso es una posibilidad y es una opción que tengo. La otra opción que tengo es directamente correr un clúster de Kubernetes operando sobre la plataforma. ¿Y por qué esta diferenciación? Cuando yo opero un pod, es porque es para algunos casos de uso en específicos, en donde yo quiero tener la aislación, la misma seguridad que tiene una máquina virtual, pero en un contenedor. Y en donde yo opero en un formato un poco más tradicional. La mayoría de nuestros clientes, en realidad, lo que va a hacer uso, nosotros creemos, es del clúster de Kubernetes. O sea, poder desplegar el clúster de Kubernetes directamente sobre el VFIA. ¿Por qué creemos que van a hacer esto? Porque usualmente los clientes quieren tener varios clústeres de Kubernetes separados por diversas cuestiones de negocio. Muchas veces quieren crear algunos recursos customizados sobre ese ambiente. Entonces, ese cliente requiere el acceso a los nodos, a los master nodes. Requiere el acceso directamente a la capa de administración de Kubernetes. Entonces, en este ambiente, tal como está acá, ¿qué es lo que se entrega? Se entrega máquinas virtuales que da soporte a los masters y máquinas virtuales que da soporte a los nodos. Y yo puedo hacer uso de esa infraestructura como yo quiero. En el caso de donde yo estoy corriendo pods, directamente sobre el hipervisor, yo no tengo acceso directamente a los master nodes, porque esos master nodes viven en el kernel del hipervisor, viven en nuestro SXI, así como ustedes lo conocen. Entonces son distintos ambientes que estamos dando soporte con la infraestructura, para que el cliente pueda hacer uso como corresponda, ¿no? Tirar esto. Entonces, a fin de cuentas yo tengo una plataforma virtualizada, como hablaba antes, SXI, el networking con NSX, el storage con vSAN, y yo tengo distintos servicios. Tengo el servicio de Kubernetes, donde yo puedo entregar estos clusters que yo mencionaba. Tengo un servicio de máquinas virtuales, donde yo puedo entregar efectivamente máquinas virtuales en formato declarativo. Y a futuro, esto digo, no es una realidad hoy, pero es una visión que tenemos, que yo pueda entregar lo que yo mencionaba antes, aplicaciones directamente en formato declarativo bajo bajo el mismo control plane. Ese es el modelo que estamos planteando. Entonces, de alguna forma transformamos cualquier cosa como servicio. Yo quiero entregar un pod de Kubernetes, lo puedo entregar en formato declarativo como servicio. Quiero un clúster de Kubernetes, también lo puedo entregar. Quiero una máquina virtual, lo puedo entregar. Y si yo quiero entregar una aplicación, ya sea una base de datos, por ejemplo, un SAP HANA, un SQL Server, también lo puedo entregar directamente bajo ese mismo control plane. De esta forma, digamos, yo puedo darle a las personas, a los roles que yo mencionaba antes, digamos, el poder y la forma de trabajo que ellos buscan, ¿no? Esto ya lo mencionamos un poco. El desarrollador, manejar un poco la infraestructura de Kubernetes, hacer el deploy de su código. Y al operador, digamos, lo que todos conocemos, el manejo de los recursos, la disponibilidad, la seguridad y todo eso. Vamos a saltear y vamos a ir un poco a la demo. Voy a dejar de compartir un segundo. Aprovecho para consultar si hay alguna consulta. Perdón que me estoy pasando un poquito de tiempo. No, hasta ahora excelente, creo. A todos los participantes, obviamente, les agradecemos este tiempo de más. Como menciona Mauro, creo que es importantísimo la demo para que ustedes puedan ver, digamos, que todo esto es real, ¿sí? Y nuevamente, ¿cómo se llama? De alguna manera, le queremos dar el coraje. Abren sus micrófonos, pregúntenos, hagan sus consultas en el chat en el caso necesiten. Vale, perfecto. Mauro, Sí, dime. ¿qué tal? Buenos días, Fernando Contreras, acá de Banco Rioja. ¿Cómo estás, Fernando? Todo bien, todo bien. Mira, Mauro, yo te quería comentar en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros todavía no nos hemos abocado en el sector de desarrollo a lo que es el desarrollo sobre la plataforma de contenedores, digamos. Sí, Sí.
estado en tratativas iniciales para tomarlo como un esquema para probar, digamos, para empezar a hacer algunos proyectos, pero todavía no hemos tenido una implementación. Gran parte de los ambientes que tenemos nosotros adolecen de esto que mencionas vos, del hecho de tener, por ejemplo, máquinas virtuales separadas para cada ambiente dentro de una misma aplicación, a veces inclusive haciendo un mal uso del tema de los recursos, ¿viste? Porque por ahí quizás no justifica un ambiente de testing que lo utilizan 3 o 4 personas, no justifica que le dé los mismos recursos que un ambiente productivo o bueno, a veces inclusive mucho menos, Claro. pero bueno, lo que te quería consultar puntualmente es, en el caso de los clientes que ustedes tienen, ¿cuál es la estrategia que es predominante en la migración a este paradigma de los Kubernetes, de los contenedores? Perfecto. Primero voy a compartir pantalla un segundo. Bueno, mirá, lo que estamos viendo nosotros, la mayoría de nuestros clientes, la mayoría, no todos, la mayoría de nuestros clientes está transitando esta transformación, al igual que ustedes, o sea, eso es común. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en el mercado es que usualmente se crea un ambiente en paralelo para poder operar esta plataforma. Si vos lo haces en un formato más tradicional, como yo mencionaba antes, vas a encontrarte con este desafío de que te estás autocreando un silo, ¿no? Para operarlo de forma distinta, con distintas herramientas y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, creo que, o es nuestra creencia, que esta solución de Tanzu te puede permitir a vos crear, digamos, una plataforma separada, digamos, de lo que son tus aplicaciones tradicionales legadas, pero común a los efectos de la organización y a los efectos de la gobernabilidad y de las herramientas y los skills que vos necesitas para operarlo. Porque no es lo mismo decir, ok, yo creo una plataforma separada de mi ambiente de máquinas virtuales y lo opero directamente sobre Kubernetes con Linux, por ejemplo. Entonces yo ahí tengo el desafío de comenzar a entender la plataforma, tengo que comprar y adquirir nuevas herramientas para operar este nuevo silo o este nuevo ambiente. En cambio, en este modelo que yo ahora les voy a mostrar y para que entiendan, digamos, que la PPT que yo les mostré es real, ¿qué pasa si yo creo un nuevo clúster, básicamente, en donde yo tengo virtualizados estos componentes que yo mencionaba, las redes, el storage y el cómputo, obviamente, pero en ese clúster yo puedo operar contenedores. Entonces yo tengo una misma herramienta de control de gobernabilidad que es vSphere vCenter, pero puedo operar estas aplicaciones distintas y estas aplicaciones modernas. Entonces, bajo la vista del operador, no cambia mucho el aspecto, ¿no? Porque es la misma herramienta que conoce hace 10 años, 15 años, ponele. La opera de la misma manera. O sea, es muy común en ese sentido. Y después al desarrollador le das lo que él necesita, que es, ok, vos querés un ambiente de testeo, por ejemplo, para provisionar infraestructura de contenedores. Ok, vos le entregás la API para que se conecte contra la infraestructura de vSphere y el desarrollador va a operar sobre esa línea de comandos y va a operar sobre Kubernetes. Él, digamos, no tiene por qué, si ves, lo va a saber, ¿no? Porque sabe que hay infraestructura por debajo que es de VMware, pero realmente no le cambia su forma de trabajo. No le cambia ese Kubernetes que él ya conoce. Entonces nosotros creemos que una buena forma de empezar a transitar este mundo es por algo conocido. Es por eso que desarrollamos el producto de esta forma. No sé si contesté la consulta. Sí, está claro, digamos, el paradigma, digamos, sería tratar de tener en paralelo las dos infraestructuras para ir de a poco migrando. En el caso nuestro, se da que puntualmente no hay un impulso, al menos por ahora, digamos, desde el lado de desarrollo para migrar a esto, porque claro, el desarrollo no está, digamos, no está avanzando sobre este paradigma por ahora. Entonces, sí.
por ahí quizás me interesaba un poco conocer cómo están efectuando esta migración en otros ambientes, en otras empresas, bueno, para tenerlo en cuenta, porque nunca se sabe cuándo puede cambiar el paradigma. Sí, ahí hay un punto, ¿no? Que vos tenés que decidir qué es lo que querés transformar. O sea, qué es lo que querés llevar a Kubernetes. Porque vos, o sea, de nada sirve que vos puedas agarrar tu aplicación monolítica y de repente la pongas sobre una infraestructura de Kubernetes. Y vos ese no es el sentido, ¿no? Vos tenés que ayornar, digamos, o transformar o hacer un refactory de tus aplicaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son tus aplicaciones? ¿Cuáles de tus aplicaciones son las que vale la pena transformar? Esa es la primera pregunta que los clientes se hacen y que tienen que trabajar. Y no hay una respuesta específica, ¿no?, para esto. Es una cuestión de evaluación. Vos tenés que transformar la aplicación que vayas a evolucionar en el tiempo. Si vos sabés que una aplicación se va a dejar de lado, o digamos, o esa aplicación realmente es muy difícil de hacer un refactory porque no se tiene acceso a los desarrolladores que le hicieron, quizás esa aplicación es comprada, y bueno, entonces esa aplicación quizás sea más difícil y sea más fácil directamente construir una nueva. Entonces hay varias formas. Podés o desarrollar una aplicación completamente nueva con el nuevo modelo de microservicios. Puedes hacer un refactor, es una aplicación existente, si es que vale la pena. Y hay aplicaciones que no vale la pena transformar y que van a quedar siempre en tu ambiente tradicional. Por ejemplo, te cuento una experiencia de otro banco que yo estoy trabajando. Es un banco regional, son varios bancos en la región, así que seguramente los conoces. Ellos están transformando, digamos, todo lo que es aplicaciones de negocio del primero las páginas web, o sea, el frontend de los clientes. Están haciendo una transformación sobre eso y están llevando todo a lo que es contenedores y Kubernetes. Y la segunda etapa, fíjate que todo esto es pausado, ¿no? En fases. La segunda etapa es llevar directamente el home banking. Ese home banking directamente se está desarrollando sobre una infraestructura nueva. O sea, directamente se está creando una nueva aplicación. No están haciendo refactory sobre lo que tienen. Entonces, fíjate que ahí tienes dos modelos. Uno, una aplicación completamente nueva, porque entendieron, digamos, que no es la mejor forma de hacer un refactory sobre lo que ya se tenía. Y después tenés una aplicación que ya tenían, que la están transformando y llevando al mundo de contenedores como una primera prueba. Entonces es un modelo, es una forma de operar y creo que es válida, ¿no? Ahí solamente agrego una cosita, Mauro. Fer, creo que también algo que comentaba Mauro recién, que es muy importante para empezar a avanzar en este camino, si bien muchas veces no se tiene la necesidad o no surgió todavía la necesidad en la empresa, es el hecho de empezar a definir todo por software y un poco lo que mencionaba Mauro de trazar esta estrategia de nube única, ¿sí? Del tipo multicloud y no empezar a crecer en paralelo con, nos ha pasado en empresas, como bien mencionaba Mauro, de que avanzaron quizás con una versión open de Kubernetes y con un montón de set de herramientas que por ahí quizás generaban silos para los administradores y obviamente también se requiere doble inversión, doble capacitación, doble especialización. Entonces por ahí atacando el paradigma desde esta única herramienta permite de que las cosas sean más sencillas, más rápidas y aprovechar el conocimiento que ya tienen los operadores en este tipo de herramienta, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos rapidito acá en la demo para no robar mucho tiempo, pero para que lo vean al menos. Fíjense que estamos vFear, vCenter, como ustedes lo conocen, ¿no? La versión HTML5. Acá yo tengo un nuevo menú que se llama Workload Management. En este menú yo puedo hacer la creación de mis namespaces. O sea, este concepto de Kubernetes donde yo puedo hacer el multi-tenancy directamente. Puedo hacer los namespaces, tengo la posibilidad de crear distintos clusters eh, y bueno, hacer, digamos, el update de la plataforma. Entonces, si volvemos para acá, tenemos un nuevo componente también en la vista, digamos, de jerarquía, donde tenemos los namespaces directamente para operar. Y yo sobre estos namespaces puedo
Bueno, obviamente que puedo ver el summary, como siempre, en los componentes de VMware, para entender, digamos, qué recursos están operando acá, o sea, cuántas máquinas virtuales, cuántos pods están operando, los recursos físicos. Puedo monitorear esta plataforma en base a los distintos eventos que hayan ocurrido. Este es un ambiente de demo que ustedes pueden usar, después les voy a hablar un poquito al respecto. Pero fíjense que acá el operador puede ver exactamente todo lo que estuvo pasando en este namespace, en este clúster. Puedo hacer la configuración, puedo hacer configuraciones, puedo definir permisos, y puedo entender, digamos, qué máquinas virtuales están operando en este namespace. Pero si nos vamos acá, este es efectivamente un namespace que se llama Demo App 01. Y fíjense esto, acá tenemos, digamos, todos los componentes que yo requiero para administrar esta plataforma. Entonces, primero que veo el estatus de cómo está operando, cuál es el clúster que está dando soporte, cómo puedo acceder a las herramientas del CLI, como para que el desarrollador pueda operarlo. Puedo manejar los permisos directamente de las personas que tienen que administrar esto. Directamente yo puedo seleccionar desde dónde y puedo hacer la búsqueda. Así como se hace en el ambiente de vSphere. Yo puedo definir, puedo entender, digamos, qué pods están operando en mi ambiente. O sea, estos son contenedores a fin de cuentas. Y puedo ver, digamos, cómo fueron aprovisionados. Este es el YAML, el lenguaje declarativo digamos, que yo construí, que el desarrollador construyó, para poder aprovisionar esto. Yo lo puedo ver directamente. O sea, fíjense, esta es la vista del operador, no de la plataforma. Puedo entender no solamente los pods, sino los tipos de deployments que hay, cuál es el estado deseado en los que deberían operar, cuál es el estado actual, etcétera. Y después puedo ver distintos componentes que no voy a entrar en detalle, que son de Kubernetes en sí mismo, que son los que controlan, por ejemplo, el replica sets, es el que controla que haya las réplicas necesarias sobre el pod que se definió. Y lo mismo ocurre con el Replication Controller y ese tipo de cosas. Después yo puedo ver, digamos, qué políticas de storage tengo definidas para este ambiente. Estas son políticas de storage de vSAN que yo precreé, y en este caso estoy definiendo que la política para este namespace es el High Performance SSD. Y lo mismo para las redes. Yo defino cómo se van a estar comunicando estos pods y estos contenedores. Entonces, yo veo todo esto directamente en el hipervisor. Pero al mismo tiempo, y esto es lo último que le muestro para no tener mucho más tiempo, es qué pasa si yo voy como el desarrollador para operar esto, digamos. De vuelta, yo les mencionaba que el desarrollador no tiene por qué operar sobre la plataforma de vSphere. Me gusta un poco lento esto. Todo esto que estoy haciendo yo, no es un laboratorio propio mío, es un laboratorio que ustedes pueden usar. De hecho, después si quieren les puedo compartir con Cristian los datos para que ustedes puedan entrar. Todo lo que estoy haciendo yo, ustedes lo pueden probar también. Y lo pueden probar obviamente con más tiempo. Pero solamente para que ustedes vean que realmente el operador, el desarrollador puede operar la plataforma de Kubernetes tradicionalmente. Entonces, primero lo que yo hago, para hacerlo rápido, voy a acceder a mi namespace. Estos son comandos de kubectl, del cliente de Kubernetes. Bueno, y entonces ya estoy dentro de la plataforma en mi namespace. Entonces puedo, por ejemplo, tomar comandos de Kubernetes. Puedo ver los pods. De vuelta, acá yo cambié a vista de desarrollador. Lo mismo que está viendo el operador de VMware, ve el desarrollador, digamos.
Bueno. Y puedo ver, por ejemplo, los servicios que estuve aprovisionando. Entonces, para no hacerlo más largo, realmente nosotros estamos apuntando a resolver la operación, no solamente del operador, sino también del desarrollador, y no tocarle, digamos, su metodología de trabajo. Y ustedes quizás se preguntarán, alguno que esté un poco más evolucionado con esto, ¿esto es compatible con Jenkins? Sí, es compatible con Jenkins. ¿Es compatible no sé, con Ansible, con Terraform, con ese tipo de aplicaciones que usan los desarrolladores? Sí, esto es compatible con todas estas soluciones porque, de vuelta, estamos trabajando con una plataforma upstream de Kubernetes. O sea, no hicimos modificaciones sobre dicha plataforma. Así que bueno, espero que la demo haya servido. Para cerrar, vuelvo 2 minutos a la PPT. Y ya los liberamos. Y si hay consultas, obviamente. Entonces, a grandes rasgos, la parte de administración, de management, que yo les mencionaba antes. Entonces, ahora hagamos un salto. Imagínense que el cliente ya está trabajando con Kubernetes hace tiempo. No solamente está trabajando on-premise, sino que vio la necesidad de operar también en una nube pública, por ejemplo, o tiene múltiples plataformas on-premise que operar. Bueno, entonces VMware desarrolló lo que es la plataforma de administración para operar múltiples clusters en múltiples nubes. Ese es el concepto. En donde yo puedo básicamente manejar lo que es el lifecycle de todos los clusters de Kubernetes. Fíjense que acá tenemos Tanzu, la plataforma on-premise, AWS, Azure. Puedo manejar el lifecycle, puedo manejar los permisos, el acceso, la seguridad, auditoría, compliance, backup y diagnóstico de todos esos clusters por igual. Y yo puedo aprovisionar de estos componentes, pero puedo atachar muchos otros. Puedo atachar, por ejemplo, OpenShift, puedo atachar Rancher, que son competencias de VMware. Pero nosotros entendemos que, digamos, hoy en día el mercado está muy diversificado, entonces tratamos de establecer soluciones abiertas sin importar qué plataforma tiene el cliente. Y para cerrar, el Tanzu Mission Control, que es lo que estoy mencionando de administración, fíjense que en una vista unificada, también común con, digamos, el look and feel de nuestros servicios de VMware, tenemos clusters aprovisionados en vSphere, tenemos clusters aprovisionados en AWS, clusters aprovisionados sobre Azure, Google, etc. Y yo puedo hacer el nuevo deployment de nuevos clusters acá y puedo también monitorearlos y puedo hacer una definición de políticas. Este es un servicio que se está lanzando en breve, no está hoy en día, pero se está lanzando en breve para justamente acompañar a esos clientes que ya están trabajando hace tiempo con Kubernetes y quieren tener una consistencia unificada en todos sus ambientes. Entonces, resumen final. ¿En qué nos preocupamos nosotros? Primero, consistencia de Kubernetes entre los ambientes. Eso es muy importante para nosotros. Que ese cluster Kubernetes sea upstream, digamos, que el manejo de vida de ese Kubernetes sea upstream, con lo que la comunidad está definiendo. Vemos que Kubernetes solamente no es suficiente. Digamos, hay que operar, digamos, la plataforma en forma ágil, con la virtualización de la red, con la virtualización del storage y obviamente del cómputo. Y la administración on-prem es crítico. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos clientes comienza trabajando on-prem. No es que se van directamente sobre una nube pública. Así que bueno, ese eran los comentarios finales. Finalmente nos pasamos un buen rato. Espero que haya servido. Yo le voy a compartir a Cristian el ambiente de Hanson Lab para que el que quiera lo pueda probar y lo pueda usar. El ambiente de Hanson Lab tiene una guía que te dice exactamente paso a paso lo que uno tiene que hacer para, por ejemplo, crear un namespace, para, por ejemplo, definir una política, y ustedes lo pueden probar. Ese ambiente lo pueden destruir, pueden hacer lo que quieran, lo pueden usar hasta 8 horas y después lo pueden aprovisionar nuevamente. Se aprovisiona fresco. Así que bueno, eso era de mi parte. No sé si hay alguna consulta o Cris, comentario. No, Mauro, excelente. Espero que les haya servido. No sé si tienen alguna consulta. Ahí menciona Carlos que le gustó la integración con Rancher, que están utilizando eso en la empresa.
Carlos actualmente trabaja